Mi esposa murió hace 3 años. Hoy descubrí que fingió su muerte, no sé por dónde empezar. Llevo 3 días sin dormir, mirando el techo de mi habitación, tratando de procesar lo que vi. Cada vez que cierro los ojos, la imagen vuelve en su cara, en su pelo, la forma en que sostenía la mano de ese niño. Y lo peor de todo, a la sonrisa. Esa maldita sonrisa que yo creía enterrada junto con mi vida entera hace 3 años. Mi esposa murió el 14 de marzo de 2022. O eso es lo que todos me dijeron, lo que yo creí durante 1095 días, lo que lloré, lo que me destruyó, lo que me obligó a reconstruirme desde cero como un hombre roto que apenas podía levantarse de la cama cada mañana. Se llamaba Eman. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura que ambos odiábamos. Se sentó a mi lado el primer día y me preguntó si tenía un bolígrafo extra. Algo tan simple. Nunca imaginé que esa chica de ojos verdes y risa contagiosa se convertiría en mi esposa, en mi mejor amiga, en la persona con quien planeé envejecer. Nos casamos a los 26. Fue una boda pequeña e íntima, exactamente como ella quería. Prefería las noches tranquilas en casa, con una copa de vino y alguna película vieja. Decía que la felicidad estaba en lo pequeño. Durante 7 años fuimos felices. No de esa manera perfecta de las películas, sino de una forma real, con discusiones tontas sobre quién olvidó comprar leche y planes para el futuro que incluían una casa más grande. Hablábamos de tener hijos, pero siempre decíamos próximo año. Ahora me arrepiento de cada después que pronuncié. El accidente ocurrió un martes. Emma había salido temprano para una reunión de trabajo en otra ciudad. Recuerdo que la desperté con un beso en la frente y ella murmuró que volvería para la cena. Yo me quedé en la cama escuchando cómo cerraba la puerta con suavidad. Esa fue la última vez que la vi. Alrededor de las 11 de la mañana recibí la llamada. Era un oficial de policía con una voz monótona, entrenada para dar malas noticias. Me dijo que había habido un accidente en la carretera, que un camión perdió el control, que hubo una explosión, que el auto de Emma fue identificado entre los restos. Me dijo que lo sentía mucho. No recuerdo haber colgado el teléfono. Mi memoria de ese día es fragmentada. Recuerdo estar parado detrás de una cinta amarilla, viendo humo negro elevarse desde los restos retorcidos de metal. Lo que sí recuerdo con claridad dolorosa es la conversación con el detective. Me explicó que la intensidad del fuego había sido devastadora, que la identificación era extremadamente difícil. Encontraron la placa del auto de Eman. Encontraron restos de su bolso con su licencia de conducir parcialmente quemada. Encontraron su anillo de bodas entre los escombros. Pero no encontraron su cuerpo, no de manera definitiva. Me dijo que con incendios así, a veces los restos se reducían a cenizas. Encontraron evidencia biológica en el asiento que coincidía con su tipo de sangre. Todas las señales indicaban que ella estaba en ese auto. Hubo una investigación breve, revisaron cámaras de tráfico y confirmaron que Emma conducía sola. Hablaron con su jefa, quien confirmó la reunión. Todo en Kashiba el caso se cerró como un accidente trágico. Hicimos un funeral sin cuerpo, una ceremonia memorial. La madre de Emma lloró tanto que tuvieron que sedarla. Su padre permaneció en silencio. Yo leí un poema que a ella le gustaba, aunque no recuerdo una sola palabra. Mi voz sonaba como si perteneciera a otra persona. Los primeros meses fueron un infierno. Hay una diferencia entre saber que alguien murió y sentir realmente la ausencia. Cada mañana preparaba café para 2 por costumbre y luego me quedaba mirando la taza extra, sintiéndome idiota. Encontraba sus cosas por toda la casa, en una liga para el pelo, un libro a medio leer, una nota en el refrigerador. La gente me decía que el tiempo lo cura todo. Pero es mentira. El tiempo solo te enseña a vivir con el dolor. Empecé a ver a un terapeuta porque no podía funcionar. Mi terapeuta me habló sobre el duelo complicado, sobre cómo la ausencia de un cuerpo puede dificultar el cierre. Me dijo que era normal que parte de mí siguiera, esperando que Emma atravesara la puerta. Me dijo que debía crear mis propios rituales de despedida. Así que lo hice. Doné su ropa, excepto una camiseta vieja que guardé. Convertí su oficina en un cuarto de lectura. Empecé a salir con amigos de nuevo, forzándome a socializar. Salí en algunas citas desastrosas que me hicieron sentir que estaba traicionando su memoria. Pero lentamente, muy lentamente, Emma se reconstruyó. No volví a ser quien era antes. Esa persona murió con Emma, pero encontré una nueva versión de mí mismo que podía funcionar. 1 año después, acepté una promoción. 2 años después, me mudé a un apartamento nuevo porque no podía seguir viviendo en ese espacio lleno de fantasmas. Hace 6 meses, conocí a alguien. Se llama Rochelle. Es amable y paciente. Le conté sobre Emma en nuestra tercera cita y ella escuchó sin juzgar. No la amo de la manera en que amé a Emma. No sé si alguna vez podré, pero me hace sentir como si pudiera tener un futuro. Todo esto para explicar dónde estaba emocionalmente hace 3 días.
cuando mi mundo se destrozó por segunda vez. Estaba en Seattle por trabajo, en una conferencia. Rachel me había acompañado. El último día decidimos explorar el Pike Place Market. Era una mañana fría y gris. Caminábamos entre los puestos de pescado y flores. Rachel tomada de mi brazo, riéndose de algo. Yo estaba distraído, pensando en el trabajo, cuando la vi. Al principio no fue reconocimiento, sino una sensación extraña en el pecho. Como cuando sabes que alguien te está mirando. Levanté la vista y ahí estaba, a unos 30 metros de distancia. Parada frente a un puesto de frutas, Emma, mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que veía en mis ojos. Era imposible, era una alucinación. Pero mientras más la miraba, más seguro estaba en ir a ella. El mismo pelo castaño con esas ondas naturales que odiaba, la misma estatura, la misma forma de pararse con el peso en un pie. Llevaba un abrigo azul marino, pero sus gestos eran idénticos a la forma en que inclinaba la cabeza, como se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Rachel me preguntó algo, y yo no pude responder. Mis pies se movieron por voluntad propia, acercándome sin pensar. Y entonces ella se volteó. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi algo en su rostro: sorpresa, miedo, culpa, antes de que mirara hacia otro lado rápidamente. Pero en ese instante lo supe con certeza absoluta: era Emma. No una desconocida que se le parecía. No un truco de la luz, era mi esposa. La mujer que había sido declarada muerta hace 3 años. La mujer cuyo funeral organicé. La mujer por la que lloré hasta quedarme seco. Y estaba ahí, comprando manzanas como si fuera un día cualquiera. Se dio la vuelta de nuevo, esta vez con más decisión. Empezó a caminar rápido, alejándose de mí, perdiéndose entre la multitud del mercado. Quise gritar su nombre, pero mi garganta se cerró. Quise correr tras ella, pero mis piernas no respondían. Rachel me agarró del brazo. ¿Estás bien? Estás pálido como un fantasma. No sé qué le respondí. No sé cómo llegamos al hotel, ni cómo hicimos el check-out, ni cómo subimos al avión. He pasado los últimos 3 días en una niebla, repasando ese segundo en mi mente una y otra vez. Era ella, y ahora tengo 1000 preguntas que me están volviendo loco. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién era ese niño con el que estaba? Y la más importante de todas, si Emma está viva. ¿Quién murió en ese accidente? ¿O acaso nunca hubo un accidente? Esta es solo la primera parte de mi historia. Si quieres saber qué sucede después, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por escuchar. Ella se alejó rápido, con pasos acelerados pero sin correr, como alguien que intenta no llamar la atención mientras huye. La segue. Mi mente era un caos. No podía pensar en nada coherente más allá de es ella, es ella, es ella, repitiéndose como un mantra, desesperado. Rachel me llamaba desde atrás, confundida, seguramente asustada por mi reacción. Escuché mi nombre varias veces, pero no podía parar. No podía explicarle, no podía hacer nada, excepto seguir esa figura que había llorado durante 3 años. Emma, porque no podía llamarla de otra manera, se movió entre la multitud, con una familiaridad que demostraba que conocía bien el mercado. Giró por un callejón y yo aceleré, aterrado de perderla, de que desapareciera otra vez y me dejara cuestionando mi propia cordura. Cuando doblé la esquina, la vi. Estaba detenida junto a una camioneta gris, y ahí, mi mundo se detuvo por completo. Había un niño con ella, un niño pequeño, de unos 2 años, con rizos oscuros y mejillas sonrosadas. Emma lo levantó de su cochecito y lo abrazó contra su pecho, susurrándole algo al oído. El niño se rió, ese sonido puro y perfecto que tienen los niños, y enterró su carita en el cuello de ella. Justo en ese momento un hombre salió de la cafetería de helado con 2 cafés. Era alto, atlético, con una barba bien recortada. Se acercó a Emma con una familiaridad íntima, le dio un beso en la mejilla mientras le entregaba una de las tazas, y luego acarició el pelo del niño con una ternura paternal que era obvia. Me quedé paralizado, escondido a medias, detrás de un contenedor de basura, como un acosador patético, viendo a mi esposa muerta, vivir una vida completamente nueva, con una familia completamente nueva. Ellos no me vieron. Emma puso al niño de vuelta en el cochecito, el hombre colocó los cafés en los portavasos, y juntos subieron a la camioneta. La vi abrocharse el cinturón, la vi decir algo que hizo reír al hombre, la vi existir en un mundo donde yo ya no existía. La camioneta arrancó y se fue. No tengo idea de cuánto tiempo me quedé ahí parado, temblando, sintiendo cómo la realidad se rompía a mi alrededor. Podía sentir el frío, el olor a café y pescado del mercado,
el sonido lejano de las gaviotas. Todo se sentía hiperrealista y completamente surrealista al mismo tiempo. Eventualmente, Rachel me encontró. Yo estaba llorando. No me había dado cuenta. Ella me abrazó sin hacer preguntas, aunque debía tener mil. De alguna manera volvimos al hotel. De alguna manera empaqué mis cosas y de alguna manera me subí al avión de regreso a casa. No le conté a Rochelle lo que vían, no le conté a nadie. ¿Qué iba a decir? Que vi a mi esposa muerta comprando fruta con su nueva familia. Que todo el dolor, toda la reconstrucción de mi vida había sido una mentira. Esa noche no dormí. Me la pasé mirando el teléfono, buscando respuestas donde no las había. Busqué en Google fingir tu propia muerte y encontré artículos sobre pseudocidio, sobre gente que desaparece para escapar de deudas o matrimonios. Leí casos de personas encontradas años después con identidades falsas. Era raro, pero no imposible. Al día siguiente, llamé enfermo al trabajo por primera vez en años. Me senté con mi laptop y empecé a investigar obsesivamente. Revisé el informe del accidente una y otra vez, buscando inconsistencias que había estado demasiado destrozado para notar en su momento. Busqué registros públicos en Seattle, aunque no tenía idea de qué nombre estaría usando ahora. Durante 3 días, viví en un estado de disociación total. Rachel intentó visitarme, pero le dije que tenía gripe. Mis amigos me mandaron mensajes que ignoré. Mi madre llamó y le mentí, diciéndole que todo estaba bien, cuando nada, absolutamente nada, estaba bien, porque había algo que no podía sacarme de la cabeza en sí. Emma había fingido su muerte. Significaba que había planeado dejarme. No fue un accidente trágico, fue una elección deliberada, calculada, cruel. Prefirió hacerme creer que estaba muerta antes que simplemente divorciarse de mí. ¿Por qué? Esa pregunta me consumía. ¿Qué había sido tan terrible en nuestra vida que fingir su muerte parecía la única salida? ¿Había sido infeliz todo el tiempo y yo fui demasiado ciego para verlo? ¿Ya había alguien más en ese entonces? ¿Era ese niño? No podía completar ese pensamiento sin sentir náuseas. Al cuarto día, tomé una decisión. Compré un billete de avión de vuelta a Seattle. No le dije a nadie. Solo empaqué una maleta pequeña y conduje al aeropuerto como un autómata. No tenía un plan real. No sabía qué haría si la encontraba de nuevo. Una parte de mí esperaba que todo fuera una alucinación, que llegaría a Seattle y no encontraría nada. Pero otra parte de mí, la parte que conocía cada gesto y cada detalle de Emma durante 7 años, sabía con absoluta certeza que lo que había visto era real. Alquilé un coche y volví al mercado de Pike Place. Era estúpido, lo sé. Las probabilidades de que estuviera allí, de nuevo, eran mínimas. Pero no tenía otro punto de partida. Pasé horas caminando por las mismas calles, mirando cada rostro, cada familia con niños pequeños. Pasé 3 días en Seattle, en un hotel barato, comiendo cuando me acordaba, durmiendo a ratos, interrumpido por pesadillas donde Emma me decía que nunca me había amado. Empecé a sentirme realmente loco. Y entonces, al tercer día, la vi de nuevo. Estaba en un parque, sentada en un banco, mientras ese mismo niño jugaba en los columpios. El hombre no estaba, solo ella. Llevaba vaqueros y una sudadera gris, el pelo recogido en una coleta. Se veía cansada pero contenta, sonriendo mientras el niño chillaba de alegría. Esta vez, no me acerqué de inmediato. Me senté en otro banco, lo suficientemente lejos para observar. La forma en que empujaba al niño era tan familiar que dolía. Emma siempre había soñado con ser madre. Y ahí estaba, siéndolo, solo que no de nuestro hijo. El niño se cansó de los columpios y corrió al arenero. Emma lo siguió y se agachó a su lado. Yo observaba cada movimiento, cada gesto, buscando señales de la mujer que conocí. Y estaba ahí, todo en la forma en que se apartaba el pelo de la cara, el pequeño arrugamiento de su nariz cuando se concentraba, ese hábito de morderse la uña del pulgar cuando estaba pensativa. Detalles íntimos que solo yo podía reconocer. Pasó casi 1 hora. Finalmente, empezó a recoger las cosas del niño. Mi corazón se aceleró. Tenía que tomar una decisión. Me levanté, mis piernas se movieron solas. Ella caminaba hacia la salida del parque. La seguí a una distancia prudente. Cuando llegó a la misma camioneta gris y sacó las llaves, hice algo impulsivo, estúpido, inevitable. Emma, dije su nombre en voz alta por primera vez en 3 años. Ella se congeló. Por un segundo, ni siquiera respiró. Luego, lentamente se dio la vuelta. Nuestras miradas se encontraron, y esta vez,
No había forma de negar el reconocimiento. Vi miedo en sus ojos, shock, y algo que podía ser dolor o remordimiento. Daniel, susurró, y escuchar mi nombre en su voz fue como un puñetazo en el estómago. Nos quedamos ahí parados, a 3 metros de distancia, como dos extraños que alguna vez se conocieron en otra vida, que supongo que es exactamente lo que éramos. Fuiste tú, le dije, con la voz rota en el mercado. Sabía que eras tú. No respondió. Sus ojos se movían nerviosos, buscando una ruta de escape. 3 años, Emma, continué, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Lloré tu muerte durante 3 años. Tu madre tuvo que ser sedada en tu funeral. Tu padre no ha vuelto a ser el mismo. Y todo este tiempo has estado aquí, viva, con... No pude terminar la frase. El niño empezó a llorar, asustado por la tensión. Emma lo meció, susurrándole palabras tranquilizadoras, y ese gesto maternal tan natural con el hijo de otra persona fue más de lo que podía soportar. Necesito hablar contigo, le dije. Me debes eso. Al menos en ella cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas brillando en ellos. No aquí, dijo finalmente, no, con Noah presente. El niño tenía un nombre, a Noah. ¿Dónde entonces? Pregunté. La historia se pone cada vez más intensa, y la gran pregunta es, ¿por qué lo hizo? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima parte, donde por fin tendremos algunas respuestas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.